Muy buenas tardes, bienvenidos a Cultura Teológica. Hace un ratito estaba con mi amigo, con mi hermano Santiago en su página, charlando un poquito de las versiones de la Biblia, pero ahora vamos a cambiar la temática y vamos a estar charlando acá con mi hermano José. ¿Cómo estás, José? Hola, muy bien, mi hermano, gracias a Dios. Les mando un abrazo y un saludo a las personas que nos están escuchando. Quizás nos gustaría saber de dónde nos están escuchando, así que sabemos que es de diferentes partes del mundo, así que si nos están escuchando de diferentes lugares, les agradecemos que nos puedan decir de dónde para poder saludarles y es muy motivante para nosotros que podamos estar teniendo personas que nos están acompañando a través del mundo y eso es muy agradable y les bendecimos. Así es. Y estamos acá con el mate, como siempre, nunca falta, en cada programación nos acompaña. Y el pinolillo de Costa Rica generalmente tiene ausencia, pero bueno, sabemos que es fermentado, entonces no es conveniente acá que nuestro hermano esté tomando mucho pinolillo, porque por ahí, en vez de hablar del infierno, va a empezar a hablar de otras cosas. Sí, hoy perdón, no hay pinolillo, también no hay, la vez pasada estaba con un sirope, que era la sustancia roja, pero no, hoy estamos a secas, entonces la próxima, Los ha, con mucho los ha gusto traigo agarrado la pinolillo. crisis, como aquí en Argentina. Así que apenas ahora hay para yerba acá en Argentina. Pero bueno, ya vamos a salir adelante. Amén. Entonces, bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a empezar una nueva serie de estudios. Vamos a hablar sobre una problemática, más que nada sobre una problemática, sobre una temática doctrinal que me parece muy importante porque tiene que ver con la eternidad, más que nada en el lugar donde van a estar las personas que no aceptaron a Cristo, que no recibieron el Evangelio, ¿no? Y esta temática es el infierno. Y tenemos que decir, José, no sé si vos estás de acuerdo conmigo, pero se habla muy poco del infierno en las iglesias. Sin embargo, cuando uno lee los evangelios, uno llega a la conclusión de que Jesús habla más del infierno que del cielo. No sé si esa es tu misma visión de las cosas. Bueno, sí, hace poco estuve en la iglesia, acabo de salir de dar 3 estudios seguidos del infierno, 3 domingos seguidos estuve hablando del infierno y una de las cosas que le estaba comentando a la iglesia es que el tema del infierno es uno de los temas más abandonados de la palabra de Dios. Es un tema aún más olvidado que el tema de la segunda venida de Cristo y la razón es porque a nadie le gusta hablar del infierno, por diferentes razones. Primero, porque algunos piensan que cuando nosotros estamos hablando del infierno, estamos mandando a la gente al infierno y estamos con un mensaje de condenación, cosa que no es así. Algunos piensan que cuando alguien quiere hablar del infierno es porque quiere meter miedo, tampoco es así. Podrían ser esas las motivaciones incorrectas, pero no tiene que ser precisamente así siempre que se hable del infierno. Em, Fíjate, Jorge, que ahorita estoy investigando muy profundo aún, a pesar de que ya terminé de darle este estudio a la iglesia, al infierno, sigo profundizando más y más del infierno y me estoy dando la tarea de hacer una lista de todas las parábolas que el Señor hizo, porque yo considero, me parece así, como decimos aquí, a puro tanteo, que quizás el 40% o quizás más, el 40% de las enseñanzas de Jesús, de las parábolas de Jesús, estaban relacionadas con el infierno, tenían que ver con algo del infierno. Y esto es muy interesante. Mira que la palabra infierno que aparece en la Biblia, que viene del griego Gehenna, esta palabra es exclusiva de Jesús. Nadie habló más del infierno que Jesús. Es interesante que vos en Hechos de los Apóstoles no encuentras la palabra infierno. En las 3 cartas de Juan no encuentras la palabra infierno. En las 2 cartas de Pedro no encuentras la palabra infierno. En la carta de Judas no la encuentras, no la encuentras en Apocalipsis tampoco. Solo aparece en un pasaje en Santiago y fuera de eso, es una palabra que usaba constantemente Jesús en los 4 evangelios. Es donde aparece esta palabra, Gehenna, infierno, y es una enseñanza propia de Jesús.
Si nosotros no hablamos del infierno, no estamos realmente compartiendo el verdadero evangelio de Jesús, porque el verdadero evangelio de Jesús estaba totalmente relacionado con el tema del infierno. Así es. Por eso ya el hecho de que Jesús lo trate ya debe ser de vital importancia para un cristiano tratarlo, ¿no? No rehusé daros todo el consejo de Dios, dice Pablo. Y nosotros a veces somos muy selectivos con la Biblia y no predicamos todo el consejo. Y el infierno incluye todo ese consejo de Dios. Pero José, vos decías, hablabas del infierno y tenemos que reconocer que hay muchas palabras que hablan o que remiten a un lugar, por lo menos por ahora vamos a decir lo siguiente, a un lugar donde van las almas sin Cristo, ¿no? Luego vamos a ir aclarando cómo son esos lugares. Pero José, para hablar del infierno, primero tenemos que dejar claro que hay una vida después de la muerte, ¿no? Porque más de una persona puede creer en la aniquilación, de que una vez que la persona muere ya se acaba todo. Más de una persona, digamos, puede creer que se va al purgatorio, ¿no? Pueden haber distintas creencias, pero me gustaría antes de entrar de lleno a hacer un estudio filológico, podríamos decir, porque vamos a ir a profundizar en cada palabra que hace referencia a este lugar, o a estos lugares. Primero tenemos que asegurarle claramente a la gente que luego de la muerte, hay otra vida, ¿no? Y la palabra muerte significa separación, ¿no? Y hay dos tipos de muerte. Está la muerte física, donde se separa la parte material del hombre con la parte inmaterial, y está la muerte espiritual, donde directamente somos separados eternamente, estamos separados eternamente de Dios. ¿Coincidís en ese aspecto? Totalmente. Esto es importante saberlo porque pues hay, por ejemplo, sectas que enseñan sobre la aniquilación. Por ejemplo, una de la de los testigos de Jehová. Quiero decirte que yo tenía el pensamiento de que los judíos también pensaban que las almas dejaban de existir temporalmente hasta el día de la resurrección, porque eso es lo que me parece que es como una idea que parece que es lo que enseña el Antiguo Testamento, pero Ujú. figúrate que hace poco estuve hablando con una persona judía ortodoxa y me llamó muchísimo la atención que ellos piensan que sí hay, solo que a ellos le llaman Seol, un lugar donde ahorita las almas están. Y es interesante que esta idea de los judíos del infierno se parece más al purgatorio católico que al infierno cristiano, porque según lo que esta persona me enseñaba, y me comentaba, los judíos piensan que prácticamente todas las almas van a ir al cielo, sino van a pasar un tiempo de sufrimiento en el Hades para poder ir al cielo. Entonces, hay muchísimas creencias, erradas que no están conforme a la palabra de Dios y sería bueno que aclaráramos en este momento sobre este tema de la vida después de la muerte o la existencia después de la muerte. Bueno, vamos a citar un versículo clave. Primero vamos a citar al Señor, que es lo primero, ¿no? Al Señor Jesús. En Mateo capítulo 10, versículo 28, dice algo muy interesante nuestro Señor. ¿Lo tenés? Sí, ¿Qué dice la Biblia textual? dice, no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. Muy bien. Ah, mirá vos, la Biblia textual translitera la palabra. Sí, Otro sí, puntito más para ver. Me está gustando la Biblia textual, ¿eh? Al principio la miraba un poquito con ojo de desconfianza, pero cada vez me gusta más. Y a vos te gusta eso, porque vos usás la Biblia textual. sí, Bueno, me gusta más tu como idea. no me quiero adelantar a esa palabra ajena, pues solamente hacía alusión a ese versículo para mostrar que en realidad el hombre, si bien muere físicamente, su parte espiritual no se desvanece, sino que permanece viva. Entonces, esto nos está hablando de una existencia del hombre después de la muerte, no más allá de que su cuerpo físico va a estar descomponiéndose en un ataúd o en el lugar que esté, ¿no? Hebreos 9:27, aunque habla de algo en el futuro,
demuestra que la persona que muere no se terminó todo ahí, sino que va a esperar un juicio, que luego, no me quiero adelantar también, seguramente vamos a hablar en esta serie de programas. Dice, y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Exactamente. O sea, hay una vida después de la muerte, la Biblia lo deja claramente. También dice Jesús, pero ¿qué aprovechará el hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? Porque tenemos que decir que el tiempo que estamos en este mundo es reducido. ¿Cuánto podemos vivir, José, con buena salud? ¿Podremos vivir 80 años? ¿80 y algo? La mamá de mi suegro está por cumplir 99, si mal no recuerdo. Pero no es nada comparado a la eternidad. Así que, hermano, antes de entrar de lleno al estudio, piense qué está haciendo con su vida, ¿no? Porque es muy poquito el tiempo que usted va a vivir en esta tierra, pero sepa una cosa, que lo que usted decida ahora en vida en esta tierra va a definir lo que es su eternidad. Así que quédese con esta palabra que luego vamos a ir desarrollando. Sí, nada más quisiera agregar esto, Sí, que eso es importantísimo porque nosotros ahorita estamos teniendo un problema gigante en las iglesias y es el tema que hemos estado denunciando, muchos hermanos ya desde hace tiempo, y es el tema de la prosperidad, donde por ejemplo, hay gente que llega a la iglesia un domingo con la esposa, un domingo, al día siguiente domingo lleva al amante, o la gente vive en adulterio y está yendo a la iglesia como si nada, y la gente nunca se le predica sobre el castigo eterno, y la gente está hechizada porque a la gente solo se le habla de prosperidad, de motivación, y este no es el evangelio de Jesús. Jesús fue sincero siempre cuando habló con las personas acerca del castigo eterno, y esto es algo que tenemos que ser sinceros nosotros también. Este estudio es precisamente importante porque cuando hablamos del infierno, esto favorece a que cultivemos temor de Dios, porque es lo que leías ahora. Hace poco me pediste que leía ese versículo cuando Jesús dice, teman al que puede destruir el alma echándola a la gehenna. Entonces, la predicación de Jesús fue siempre enfocada en esa línea. Teman a Dios porque Él puede destruir el alma en la gehenna. amén. Y interesante reflexión. Voy a dar a modo de panorama las distintas palabras que se utilizan para hacer referencia al lugar donde habitan los muertos, a excepción de alguna que está relacionada más que nada con con el hábitat de los demonios, ¿no? Pero voy a dar la lista de estas palabras y luego nos vamos a entrar en una, que es la que te voy a decir lo siguiente. Hay por lo menos 5 palabras que se usan en la Biblia para hacer referencia al lugar de los muertos, tanto de los seres humanos como también el lugar donde están los demonios, ¿no? En primer lugar tenemos el Seol o el Sheol. En segundo lugar tenemos el Hades en el Nuevo Testamento, que podría ser un equivalente, el equivalente griego de Sheol. Tenemos la Gehenna, que es del infierno que habló Jesús, al que hizo referencia. Tenemos el Tártaro, que hace referencia a Pedro, segunda Pedro, ¿no? Donde dice que están los espíritus encarcelados. Luego vamos en detalle a desarrollar cada palabra. Y tenemos el abismo, donde hay uno que yo no sé qué pensás vos, José, pero hay un demonio muy importante, no sé si te podría decir casi al mismo nivel que Satanás en el abismo, según nos cuenta el Apocalipsis, que es si no mal no recuerdo, Apolión o Abadón, ¿no? Sí, Que es el que tiene las llaves del abismo, así que tiene que ser un ser de alto rango. Y bueno, tenemos esas 5, pero vamos a comenzar con Sheol. ¿Qué te parece, José? ¿Qué es el Sheol? ¿Es la tumba? ¿Qué pensamiento tenía el hombre primitivo, el hombre primitivo hebreo? ¿Qué pensaba acerca del Sheol? Porque hay una discusión ahí. ¿Estamos hablando de una tumba física donde va a parar la persona? ¿Eso es el Sheol? ¿O estamos hablando de un lugar concreto donde va el alma de la persona como un lugar intermediario? No sé, claro. quisiera que vos te puedas explayar en esto y yo tengo también algunos versículos.
Claro, bueno, nada más me parece excelente que hayas mencionado estos cuatro lugares, el Seol, Hades, Abismo, Infierno y el Tártaro. Esto es importante porque en el Antiguo Testamento encontramos pasajes que pareciera que nos están enseñando que el Seol no es más que el sepulcro, la tumba donde Exacto. una persona muere. Por ejemplo, el Salmo 39, el Salmo 39:13 pareciera que apunta a esa verdad. Y también vamos, tal vez si vos me ayudas con el Salmo 22:29, Salmo 22:29, y yo leo el Salmo 39:13. Bueno, Salmos 22-29. Ajá, el Bueno, Salmo 22:29. Yo leo el Salmo 39:13 que dice, Aparta de mí tu ira, para que tome aliento, antes que me vaya y no exista más. Dice así la Biblia, antes de que me vaya y no exista más. ¿Qué dice el Salmo 22:29? ¿Qué versión vas a leer? la versión de las Américas ¿Qué dice, mi hermano? dice: Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, y se postrarán ante él todos los que desciendan al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. Ok, entonces aquí encontramos un pasaje que dice que antes de que me vaya y no exista más, este pasaje que tú lees dice que ya el alma no vivirá más y pareciera que estos pasajes hablan de que una persona deja de existir en el momento que muere, pero esto no es así. Lo que pasa es que en la Biblia el Seol tiene dos significados. Significa la sepultura y cuando se está refiriendo en el contexto a la sepultura, es que encontramos estos pasajes. Cuando David dice, sí, me voy a morir, está hablando ya ahí de su cuerpo físicamente, de su existencia en la tierra, dice, ya no existiré más aquí en la tierra. Pero David tenía claro, por ejemplo, que el alma sí existía después de la muerte, porque, por ejemplo, el mismo David que escribe en el Salmo 16, y es un salmo profético, por cierto, acerca de la resurrección del Mesías, el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, ahí encontramos que la palabra alma, vea, dice, no dejarás mi alma en el Seol. Entonces, aquí se está hablando de que David sí sabía que el alma iba para el Seol, solo que se estaba profetizando que el alma del Mesías no iba a quedar en el Seol. Entonces, en el Antiguo Testamento, Seol tiene dos significados, según el contexto. ¿Se refiere al sepulcro o se refiere al lugar de los muertos, espiritualmente hablando? Muy bien, excelente. Vos hiciste esta importante distinción y yo quiero leer también un salmo donde más que nada voy a enfocarme en la creencia en el Seol acerca de un lugar donde va el alma, ¿no? Ujú, claro. Porque no nos sirve el hecho de enfatizar la tumba porque no es lo que nos interesa ahora en este momento. Suele suceder que una palabra se usa para una cosa y para otra, ¿no? Ese es el caso del Seol. Pero hay algunos versículos interesantes que, por ejemplo, Salmo 88, quiero leer de la versión Reina Valera, porque por ahí hay muchos hermanos que están usando esta versión. Y quiero puntualizar algunas cuestiones acerca de, de- del Seol, ¿no? Salmo 88 del 6 al 12 dice lo siguiente: Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, me he extendido a ti mis manos. Y escuchemos esto. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Es evidente que, bueno, en este sentido el salmista apela también a la tumba, pero vos fíjate que cuando vos hacías énfasis en que
digamos, ¿no? Hay otros versículos también donde dice que no va a haber memoria de Dios en la muerte. Lo que Ni en realidad ciencia ni conocimiento, exactamente, ni lo alabanza. que ni alabanza, ni misericordia, ni verdad, ni alabanza. Y lo interesante de esto es que aparentemente la concepción de lo que el hombre antiguo tiene de este lugar es que ese hombre que muere y que va a ese lugar está fuera de la acción de Dios en la historia. Ese Entonces, al estar fuera de la acción de Dios, el hombre, el que muere, el que se va a ese lugar al Seol, no tiene relación con Dios. Aunque Dios es omnipresente y está en todos lugares, inclusive en el infierno, la persona no tiene contacto con estas características y cualidades y atributos de Dios. Eso al antiguo, al hombre antiguo, lo llevaba a pensar que morir era como realmente que se acabara todo. Pero es una gran metáfora para demostrar que en realidad la presencia de Dios no está ahí. Y déjame para puntualizar esto, un versículo de Pablo que reafirma esto, aunque Pablo se está trasladando al futuro. Segunda Tesalonicenses 1:9 dice acerca de los que en el futuro irán al infierno, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén, amén. Claro que sí. Es por eso, excelente explicación, es por eso que para que los hermanos comprendan a qué es que se refiere siempre la Biblia cuando dice que en el Seol no hay alabanza, no hay ciencia, no hay conocimiento, no hay esto, se está refiriendo a eso que vos estás diciendo. O sea, ya una persona por muerta, o Pablo también dice, por ejemplo, que cuando una persona muere, ¿qué podrá llevarse a la otra vida? ¿Verdad? Dice Claro. la Biblia en 2 Timoteo, venimos desnudos y desnudos nos iremos. O sea, quiere decir que ya no hay una continuación de nuestra vida y de los proyectos de nuestra vida cuando morimos. Pasamos a otro plano. Y por eso es que encontramos esos pasajes de ya no existiré más, ya mi alma no vivirá más. Es lo que estás explicando de manera perfecta. Es el doble uso que la palabra Seol se le da en el Antiguo Testamento. Lo mismo ocurre con la palabra Hades. Por ejemplo, aquí encontramos, yo leí ahorita el Salmo 16, donde dice, hablando del Mesías, no dejarás que mi alma quede en el Seol. Pero el equivalente de ese pasaje en Hechos dice, no dejarás que mi alma quede en el Hades. Y después Exacto. vamos a encontrar que en Lucas se habla de que el rico está condenado en el Hades, pero se dice que el alma del Mesías estaba en el Seol, en el Hades. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra Hades se refiere al lugar de los muertos, indistintamente a ese lugar de tormento o a ese lugar de reposo. Es un doble sentido que también se le da a la palabra Hades, al igual que se le da la palabra Seol en el Antiguo Testamento. Interesante, ¿eh? José, te hago una pregunta. A mí me da la sensación, viste, vos sabés que la revelación es progresiva. No podemos pretender que el hombre antiguo tenga la revelación que tenemos nosotros. Ellos también tenían sus ideas acerca de la muerte, sus ideas, como estamos viendo, acerca de lo que es la vida después de la muerte, ¿no? Claro, cuando nosotros lo leemos de manera retrospectiva, desde el nuevo al antiguo, interpretamos y le damos una coherencia a todo el sistema de interpretación con respecto al infierno. Pero a mí me da la sensación de que, y vos corregime si me equivoco, me da la sensación de que el hombre del Antiguo Testamento entendía que cualquier persona que muera iba a ese lugar, no como se entiende ya en el Nuevo Testamento que al Hades van los injustos. Parecería que ellos entendían que toda persona que moría, sea injusta o injusta, iba al Seol. No sé si estás de acuerdo con eso. Eh, sí, sí, sobre todo, bueno, y esto, sí, claramente, dejando el Nuevo Testamento de lado, parece que sí. Sobre todo esto se encuentra en el libro de Primera de Samuel, cuando la Biblia dice que en el relato de la bruja de Endor, dice que Samuel sube del Seol y dice que siendo Samuel justo y sabiendo que Saúl, el destino de él es condenarse, es interesante que Samuel le dice, hoy estarás conmigo aquí, ¿verdad? Claro, Entonces, ahí parece que tanto el justo como el injusto van hacia el mismo lugar, ¿verdad? Por eso es que exacto.
basándonos en esto, es interesante que quizás esta persona judía me dijo que todos tienen que ir al Seol y ahí, como por decirlo así, purificarse para después ir al paraíso. Porque si dejamos el Nuevo Testamento de lado, parece que el Antiguo, concuerdo contigo, parece que el Antiguo Testamento está enseñando que las almas, sin importar si fueron justas o injustas, van a un mismo lugar, el lugar de los muertos, el Seol. Así es. Vamos a leer algunos comentarios y también le vamos a pedir a los hermanos que nos están viendo, que han dispuesto a apartar de su tiempo para escucharnos. Le pedimos un favor que si le parece que el programa vale la pena, que lo pueda compartir para que este programa pueda tener mayor audiencia y pueda llegar a más personas y que otras personas puedan recibir estas enseñanzas de la palabra que estos humildes servidores quieren compartir con ustedes. Vamos a leer algunos versículos, perdón, algunos comentarios. Samuel Trujillo. Jesús le dijo al ladrón que iba al paraíso, el seno de Abraham. ¿Correcto? Manuel Siedrech. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de la segunda muerte? Si el infierno solo estará Satanás y los ángeles caídos. Bueno, eso lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Hay mucha Claro, tela para cortar todavía. No nos queremos adelantar. Sheimer Olivares dice, ¿cuál sería una definición sencilla y completa del infierno? El tema es que no sé si hay una definición, ¿no? Hay varias palabras que arman una definición. Pero bueno, ahí claro. luego te dejo, José, si querés contestar. Porras Roldán dice, cierto, el Seol es igual que el Hades. Es el equivalente griego de Seol. Carlos Leiva, hola desde Costa Rica. Saludamos entonces a Carlos Leiva. César García, hay algo que no entiendo. Si el cuerpo físico se queda acá en la tierra, ¿cómo puede quemarse el espíritu? También le decimos que se siga quedando, que vamos a dar respuesta a estas preguntas. Por favor, hablemos de la diferencia del lago de fuego, infierno y Hades. También lo vamos a ver. Marisol Valverde, bendiciones hermanos, es tu tía, ¿no? Sí. Sonia Valverde también nos saluda, que es la mamá de José, que siempre lo sigue, como la mamá de Santiago. La única que no me sigue es mi mamá. Pero ella dice porque no entiende muy bien internet y nadie le ayuda. Y Maynor Catalán dice, saludos desde Guatemala, excelentes ustedes, sigan adelante. Bueno, muchas gracias, hermano. Y bueno, vamos a seguir con nuestro estudio y nuevamente le pedimos que si tienen deseo puedan compartir este mensaje. ¿Qué más podemos decir del Seol, José? Quisiera Eh, antes de eso, contestar tal vez sí. algunas preguntas. Ah, bueno, dale. Yo es un lugar en donde no está la manifestación de la presencia de Dios. Ojo, no dije que no estuviera, dije que no está la manifestación de su presencia. Exacto. Este, Eso para mí es el infierno, la ausencia de la presencia de Dios. Y contestando a la otra persona que nos dice si el cuerpo se queda acá, ¿cómo es que el alma puede quemarse en las llamas del infierno? Tendría que decirle varias cosas. En primer lugar, que hay que recordar que el infierno no es un lugar físico, es un lugar espiritual, precisamente porque recibe almas, recibe cosas inmateriales. Aunque ese plano espiritual eh, parece que en el mismo mundo físico tiene un lugar, ¿verdad? Sin embargo, también habría que entender que la palabra Gehenna, infierno, se está refiriendo también a una palabra que en hebreo es Gen Inon, que es el valle de Inon, y ese lugar era un lugar de llamas. Entonces, casi siempre cuando se nos habla mucho de las llamas del infierno, también es porque el valle de Inon, que era un lugar de constantes llamas y de que se quemaba constantemente basura y muertos de animales y todas estas cosas, se llegó a convertir como en un lugar, como en una ilustración de cómo era la idea del infierno del judaísmo, en el judaísmo tardío. Entonces, vamos a ver más adelante que sí, que en efecto el alma va a sufrir.
pero va a sufrir en un plano espiritual, no físico. Exacto. Tenemos que entender que muchas veces el hombre, cuando no tiene demasiada riqueza en el lenguaje, tiene que a través de metáforas, y el idioma hebreo utiliza mucho esto de las metáforas, porque tengo entendido, vos que sabés hebreo, tengo entendido que el hebreo es un idioma corto, ¿no? Entonces, si es corto, tiene que ser rico en figuras. Y utiliza muchas metáforas para querer expresar una realidad espiritual, como dice José. Entonces, tenemos que tener cuidado muchas veces con ser demasiado literales en ese aspecto. De hecho, cuando leemos Job, Job es muy rico porque de hecho es un libro sapiensal, ¿no? En figuras. Y por ejemplo, hablando del Seol, Job dice, antes que me vaya para no volver a la tierra de tinieblas y sombras profundas, ¿no? Y yo te pregunto, si realmente hay fuego, ¿cómo que hay tinieblas? Si realmente el fuego da luz, ¿no? Así que parecería que son metáforas para expresar un lugar horrendo Claro, donde no se ve, no se percibe la presencia de Dios. Yo quiero decir con respecto a esto, José, y ahí te dejo, que el hombre, por lo menos que está vivo hoy en la tierra, nunca ha experimentado la no presencia de Dios. Porque la Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos y malos y su sol lo saca sobre buenos e injustos. Es decir, que el hombre recibe, por así decirlo, una gracia de parte de Dios de provisión y de dependencia que todavía no ha comprobado lo que es estar lejos de la presencia de Dios. Pero realmente la mejor definición del infierno es la que da Pablo, donde dice excluidos de la presencia de Dios. Eso realmente debe ser un tormento que inimaginable, ¿no? claro. Amén. Totalmente de acuerdo. Bueno, José, decime qué es lo que querías decir. Sí, no, quisiera mencionar también con respecto a esto que estamos diciendo del tormento del infierno, porque también hay un pasaje en el libro de Marcos que dice que hay un gusano, ¿verdad? Sí, Entonces, si nosotros interpretamos literalmente este pasaje, entonces podríamos decir que hay gusanos en el infierno. Pero es que volvemos a lo mismo, o sea, en el tiempo de Jesús, el valle de Hinón, que era un valle donde había, era como por decir así, un relleno sanitario en ese tiempo, constantemente se estaban quemando desechos, era un lugar de podredumbre, de impureza, se convirtió en el lugar perfecto para comparar el espanto del infierno. Ojo, comparar el espanto, no comparar, no para ilustrar exactamente en cada detalle cómo era el infierno. Entonces, el Valle de Hinón era un lugar de llamas, era un lugar de gusanos, era un lugar que ningún judío quería pasar por ahí y entonces se convirtió en un lugar, en el lugar perfecto para compararlo con el infierno, ¿verdad? Pero no es que precisamente en el infierno hay gusanos, ¿verdad? Literalmente, sino que es una forma de expresar, este, para que Israel entendiera en ese tiempo lo horrible que debe ser el infierno. Pero sí, esto es importante que lo entendamos porque sí hay que definir algo bien claro. La Biblia es clara. El infierno es un lugar de tormentos, pero no es un lugar de torturas. Es decir, Dios no tortura a nadie y Dios no tiene que rebajarse a torturar a nadie. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? De que los tormentos del infierno se producen precisamente no porque Dios los envía, sino que es lo que vos estabas explicando, la exclusión de Dios en el infierno. Entonces en el infierno hay una completa anarquía, hay un completo caos y es precisamente eso lo que trae el tormento. También tenemos que recordar que una de las almas van a ser arrojadas al infierno hasta después del juicio del gran trono blanco. Entonces todas las personas antes de que sean arrojadas al infierno, van a ver a Dios, van a ver a Jesús en el trono blanco juzgándoles. Entonces, este es el gran tormento, este es el gran gusano que va a estar en sus mentes, en sus conciencias, y es que pudieron contemplar al Hijo de Dios y se van a ir a la eternidad sin el Hijo de Dios. exactamente. Y tremendo porque piense usted, hermano, este hecho que tiene su peso, ¿no? Porque si no estamos predicando el Evangelio, a este lugar se van a ir las personas que Dios pone en nuestro camino y no le predicamos el Evangelio, ¿no? Lo que vos me decís me da pie
aclarar algo. Vamos a hacer un repasito como hacemos siempre para no perder el hilo conductor. Empezamos diciendo que existe la vida después de la muerte, luego hablamos del Seol, luego hablamos que dijimos que hay que hacer una distinción que los antiguos le llaman la tumba, pero también le llaman el lugar donde van los muertos. Aparentemente, tanto buenos como justos iban a ese lugar, según el hombre antiguo. Luego hablamos del Hades, que ya va cambiando este concepto porque pertenece al judaísmo tardío y tomado quizás hasta de los griegos. Es el equivalente griego de Seol, pero, pero tenemos que aclarar que tanto el Seol como su equivalente, que es el Hades, que estamos hablando del mismo lugar en sí, es un lugar intermediario, o sea, no es el final. Es decir, que la gente que está en el Hades en este momento, que no recibió el Evangelio, que no aceptó a Jesucristo, está esperando el día del gran juicio, del gran trono blanco, para ser definitivamente lanzado al infierno, que es el verdadero lugar de tormento. Y para añadir algo más de lo que vos decías, tenemos que decir que el castigo es retributivo, porque en Apocalipsis dice que cada uno de los hombres, grandes y pequeños, fueron juzgados según sus obras. Eso quiere decir que no va a tener el mismo castigo Adolfo Hitler que tu vecino que quizá se manejó con cierta ética en su vida, ¿no? Correcto. Hasta en el infierno se manifiesta la justicia de Dios. Amén. Lo que estás diciendo es súper válido. Yo quisiera respaldar un poquito esto con la Biblia. Nada más quisiera agregar algo. Entonces, para ir sistematizando la enseñanza, ya como vos decías, ya enseñamos que la palabra que se usa en el hebreo es Seol, y ahí también mencionamos este salmo que vos mismo leíste, Abadón, ¿verdad? Entonces, para que la gente sepa que en el antiguo se usan esas dos palabras, Seol y Abadón. Abadón en hebreo significa destrucción. Eso significa Abadón en hebreo. Ahora, tocaste un punto excelente y es el tema de que las almas ahorita están en el Hades y que serán arrojadas al infierno. Yo quisiera dejar bien claro eso por un momento. El infierno no es el Hades. Esto es importante porque Exacto. Cuando una persona quiere enseñar del infierno, esto yo se lo explicaba el primer domingo que hablé a la iglesia, cuando empezamos el tema del infierno, les dije, quizás ustedes pensaron que voy a comenzar hablando sobre la historia de Lázaro y el rico. No se puede utilizar este pasaje para hablar del infierno porque es un lugar totalmente diferente. Ahora, ¿cómo comprobamos esto en la Biblia? Bien, Mateo 18, vamos un momentito a Mateo 18, para que nosotros podamos, cómo comprobar que el infierno no es el Hades, que son dos lugares diferentes. Vamos a definir Seol, Hades o Abadón como el lugar donde están todas las almas que se han condenado desde Caín hasta nuestros días. Pero el infierno es otro lugar. El infierno ahorita, para los que están apuntando, podríamos decir que está vacío. El infierno aún no ha abierto sus puertas. El infierno está totalmente inhabitado, esperando los juicios de Dios. En primer lugar, quisiera nada más decirte esto. Ahora mencioné que el infierno es una enseñanza propia de Jesús, ¿verdad? Sí quisiera decir que obviamente sí, Pablo menciona esto de manera indirecta, sobre todo cuando dice en Primera de Corintios que los idólatras, los homosexuales, los avaros no heredarán el reino de los cielos. Entendemos para dónde irán. Pero el tema específico del infierno fue una enseñanza de Jesús. Ahora, lo interesante es que Jesús no fue la primera persona en enseñar sobre, fue el último profeta del Antiguo Testamento, no Malaquías, sino que realmente la Biblia dice la ley y los profetas son hasta Juan. Entonces, mira lo que dice Juan capítulo 3. Esta clave nos la da Mateo. Mateo capítulo 3, en el contexto, Juan el Bautista está hablando con los fariseos, les está reclamando que ellos asistían a su bautismo, pero que ellos no creían. Entonces, dice así Juan el Bautista en Mateo 3:9, y no se os ocurra decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras.
y está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, Juan el Bautista es la primera persona que menciona el infierno, pero vean qué interesante lo que enseña Juan el Bautista sobre el infierno, porque hasta ahorita aquí la palabra infierno no se ha usado. Esto que acabo de leer habla del fuego, pero nunca se usó la palabra Gehenna. Luego dice el versículo 12, tiene, dice, tiene su aventador en la mano, se está refiriendo al Hijo de Dios, y limpiará bien su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Entonces, ojo esta expresión, Juan el Bautista habló del fuego inextinguible. Ahora, la Biblia nos aclara que es el infierno el que es el que tiene el fuego inextinguible, porque dice así Jesús enseñando sobre el infierno en Mateo 18:7, dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es inevitable que vengan los tropiezos, pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies y ser echado en el fuego eterno. Ojo, la misma palabra, la misma idea. Fuego inextinguible, fuego eterno. Pero aquí está la clave en el 9. Y dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Más te vale entrar tuerto en la vida que teniendo dos ojos ser echado a la gehenna de fuego. Entonces aquí se aclaró que la gehenna del fuego es el fuego inextinguible. Entonces, esa es la razón por la cual sabemos que el Hades no es lo mismo que el infierno, porque cuando se está hablando del infierno, se está hablando de un fuego eterno. Ahora, si alguien dijera que el Hades y el infierno son sinónimos, entonces se está equivocando, porque tendríamos que pensar que las almas van a estar eternamente en el Hades, pero la Biblia no enseña eso, sino que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20 que el Hades va a entregar sus almas al infierno, Exacto. que es el lago de fuego. Eh, ¿Y dice qué? así, ajá, No, 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 termina, termina. dice así, Apocalipsis 20, 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Una persona preguntó ahora que qué era la muerte segunda, es el lago de Exacto. fuego, eso es la muerte segunda, pero aquí vemos que es el Hades el que está arrojando las almas al infierno, al lago de fuego y azufre. Entonces no es lo mismo. No sé si quedó clara la explicación. Quedó muy clara. Fundamentalmente quedó claro el hecho de que sabemos que el Seol y el Hades no es el lugar final, que el infierno ahora está vacío, o algunos dicen que todavía no existe, este, pero cuando habla Jesús, habla del fuego inextinguible, que se trata de ese lugar, ¿no? Amén. Prácticamente Jesús no habló del Hades, Jesús habló de ese lugar futuro, donde van a ir a parar todas las almas en ese, eso es lo que es segunda muerte, como vos acabás de decir. Y ese versículo también es interesante porque hay mucha gente que pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con mi pariente o con esta persona que se desintegró en un avión? ¿No? Y que cayó en el mar o que, no sé, que murió de una manera estrambótica. Bueno, ahí algún indicio da, ¿no? Que el mar entrega a su muerto todo, la muerte, todo se junta y va a ir a la presencia de Dios, ¿no? Esto Claro, es increíble. puede que tal vez vos que tal vez estés en desacuerdo conmigo, no sé si lo estarás o no, pero ahora vos dijiste, si yo estoy de acuerdo con vos en esto, en que el abismo, que ese sí es la prisión de los demonios, no de las almas de los seres humanos, por eso les decimos a los hermanos que nos están escuchando, no utilicen infierno, Hades y abismo como sinónimos, no es lo mismo. Claro, no, no es Eh, lo mismo. en los evangelios, cuando encontramos la historia del endemoniado Gadareno, los demonios le dijeron a Jesús, no nos envíes al abismo, no dijeron al Hades, no dijeron al infierno, sino al abismo. Y es en Apocalipsis 9, cuando se habla de que en la gran tribulación, dice la Biblia, de que dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo
y abrió el pozo del abismo, y el pozo subió un humo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se entrenebecieron a causa del humo del pozo. Y luego va a hablar de langostas, que no sé si estás de acuerdo conmigo, pero que es una forma de hablar de los demonios. Y al final dice, y sobre ellas, o sea, sobre esas langostas que son los demonios, dice, tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es Abadón, y en griego tienen por nombre Apolión. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Que en el abismo, bueno, primero, que Satanás no está en el infierno, porque el infierno está vacío. Exacto. Que Satanás no está en el Hades. Totalmente lo contrario con esa idea del infierno, que la gente cree que está Satanás en el Hades, en el Hades punzando a la gente, atormentando a la gente, que ese es el reino de él. No, Satanás no está ahí. Satanás está en el aire. Efesios capítulo 2 lo llama el príncipe de la potestad del aire. Y Satanás no está en esta prisión de los demonios. Él no manda ahí. El rey del abismo es un ángel caído que se llama Apolión, que se llama Apolión, que en griego significa destrucción, o Abadón, que significa destrucción. Exacto. Muchas de las ideas que nosotros tenemos del infierno vienen del medioevo y de Hollywood. Pero nosotros en realidad tenemos que, o de la Divina Comedia, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros tenemos que centrarnos en lo que la palabra de Dios nos dice. Y estuve revisando con respecto a eso y creo que tenés razón de que el abismo es otro lugar, porque teníamos una charla con José donde yo le decía que el tártaro era lo mismo que el abismo, pero luego me concluí que él tenía razón, que el abismo es, que ahí te doy un puntito, ¿viste? No me Eh, dijiste eso antes del programa, hubiera dicho eso, ¿ah? bueno, pero no, pero lo digo en público, no tengo problema en admitir mi nuevo, pero es como vos decías al principio, todas las doctrinas que uno cree que ya sabe, deben estar en constante revisión Sí, para poder perdón, descubrir más cosas, ¿no? perdón, ahora yo admito algo. Si ustedes se fijan bien, en el programa primero que dimos de los demonios, yo había dicho que el infierno, el Hades y el Seol eran lo mismo. Y vos no estuviste conmigo de acuerdo en eso y habías dicho que el infierno era otro lugar. Después de eso, yo me puse a estudiar más y fue cuando entendí que el infierno es el lago de fuego. Entonces ahí te devuelvo también la cortesía porque ahí también aprendí de vos en eso. Bueno, muchas gracias. Yo de paso te digo que aprendo mucho de vos, ¿eh? Y es Igual. bueno que no charlamos antes para que todo salga acá, ¿no? Acá no hay nada planeado ni ponernos de acuerdo en nada. Acá decimos un día y nos sentamos a darle el programa. José, para ir terminando, eh, Perdón, hermano, nada más, perdón que te interrumpa, nada no, más quisiera agregar algo que vos dijiste y darle el sustento bíblico, porque vos dijiste que no todas las personas van a sufrir en el infierno igual. Entonces retributivo. quisiera leer el pasaje que dice eso, ¿verdad? Para que todo Perfecto, quede muchas gracias. explícitamente. Dice Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales hicieron la mayoría de sus milagros, porque no se arrepintieron. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron entre vosotras, hace tiempo que habrían arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para Sidón y para Tiro que para vosotras. Entonces ahí está la Biblia dejando en claro que iba a ser más tolerable el juicio para Tiro y Sidón que para Corazín y Betsaida. No todas las personas van a recibir el mismo tormento en el infierno. Todos sin lugar a dudas van a ser atormentados, pero van a recibir un diferente castigo. Exacto. Y se ve la justicia de Dios ahí, ¿no? Qué interesante eso. Mm. José, cuando yo leo el Antiguo Testamento, en algún momento hice este estudio del infierno y te digo sinceramente, al principio me vi tentado mucho por la especulación. Fue variando mi conocimiento del infierno porque, viste, como que hay veces que vos querés impresionar con alguna cosa que encontrás y al principio te impresiona, pero cuando la estudias a fondo decís, uy, me parece que acá me apresuré a decir algo, ¿no? Sin Ujú. embargo, si uno quisiera ubicar el infierno, decir dónde está, porque puede ser que Dios lo tenga en un lugar que no sabemos, pero efectivamente parece que la Biblia de alguna manera tiene alguna idea de dónde está, y yo encuentro algunos versículos, aunque vos dijiste que es un lugar espiritual, lo cual no quita que pueda estar acá dentro de cerca nuestro. Y yo Claro, por encuentro, ejemplo,
perdón, nada más para dar un ejemplo. Por Sí, ejemplo, sí, es espiritual, no hay duda, pero el hecho de que sea espiritual no quiere decir que no tenga una ubicación, ¿verdad? claro, Por ejemplo, ahorita los ángeles y los demonios aquí existen. Muchos ángeles y demonios están alrededor de nosotros. Entonces, ellos pertenecen a un plano espiritual, pero están dentro de este espacio físico. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, el perfecto, sí. infierno es espiritual, pero obviamente se ubica en un espacio físico dentro del mundo que conocemos. Bien. Bueno, yo encuentro, José, que ese lugar se encuentra debajo de la tierra. Por algunos versículos te voy a leer. Por ejemplo, Job, no, el de Job no, porque ese fue uno de los que revisé y no me parecía que tenía que ver. Pero, por ejemplo, Proverbios capítulo 15, versículo 24. Aunque también uno podría interpretar que se está tratando de la tumba, ¿no? Pero vamos a especular un poco sanamente, por así decirlo, ¿no? Porque no Amén. tenemos una certeza algo tan claro. Dice Proverbios, al sabio el camino de vida hacia lo alto para que Pero, evite el... Sí, ¿cuál estás leyendo? Proverbios 15:24. Ok, perdón. Sí, está bien. La senda de vida para el sabio es hacia arriba, para que se aparte del Seol abajo. Después, por ejemplo, Mateo capítulo 12, 14 dice que Jesús estaría por 3 días en el corazón de la tierra. Y José, a mí me llama la atención eso porque eh, dice el corazón de la tierra y eso me parece más que una tumba, ¿no? Hay algo ahí que nos quiere estar demostrando, no sé si es poético o no Bueno, sé. a mí me parece que Cristo estuvo en el seno de Abraham esos tres Ajá. días, Bueno, ¿verdad? Efesios, Entonces, ahí se refiere a eso, ¿vos qué al pensás corazón, que, ¿verdad? qué pensás que quiere decir este versículo? Efesios capítulo 4 versículo 9 dice, mientras vos lo buscás para leer la textual, yo lo leo directamente. Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Y a algunos hermanos que no les gusta esta idea de que Jesús haya descendido al infierno, como dicen los católicos, o al seno de Abraham, como decís vos, dicen que en realidad cuando dice el versículo de Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, está haciendo referencia a que Jesús vino a la tierra. Pero me parece como que no hace justicia al texto, ¿no? Algo sucede ahí. Claro, y no solo eso, sino que eso no se acomoda a la teología de Pablo, porque por ejemplo en Filipenses capítulo 2 se habla de que va que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús en los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Exacto. Pero mira, ¿Cuál era el escúchame. que vos leíste para leerlo de aquí? ¿Cómo? Efesios, ¿cuál era para leerlo de acá también? Capítulo 4 versículo 9. Efesios 4:9 dice, eh, y lo de, y lo de, y lo de que ascendió que es, sino que también descendió a las profundidades de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, ahí todavía queda un poquito más asentado. Y Mateo 12:14, ¿cómo dice la Biblia textual? Para sacarme la Ma- duda. Mateo 12:14 Sí. dice, em, dice cuando salieron los fariseos, Mateo 12:14. Y capaz que anoté mal la cita, ¿eh? Sí, porque no, dice que cuando salieron los fariseos tomaron un plan contra él. Mateo 12:14. Sí. Sí. No, debe ser que me equivoqué en la cita. Yo creo que es definitivamente cuando se está hablando que el Hijo de Dios estuvo en el corazón de la tierra, se está refiriendo precisamente porque el paraíso estaba a la par del Hades. Es lo que enseña Lucas capítulo 16, cuando dice que Lázaro y el rico lo separaba una cima. Entonces, espiritualmente, el paraíso antes estaba a la par del Hades, pero después encontramos en Apocalipsis el paraíso en el cielo. Entonces lo que pasa es que cuando Cristo resucitó, Él se llevó el paraíso al cielo. Eso es lo que Me, pasó. me hiciste acordar a Scofield. Él piensa así. Esa teoría fue que la desarrolló Scofield.
Está bueno, tiene su sustento, ¿no? Mateo 12:40 creo que era. Mateo 12:40 dice, em, porque así como Jonás estaba en el vientre de Cetus 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, traduce igual. Bueno, José, entonces podríamos decir que si bien el infierno es un lugar espiritual, aparentemente está en la tierra, quizá debajo de la tierra, ¿no? Eh, Como un lugar concreto. Yo quisiera aportar a esto que estás diciendo un pasaje que me parece que dice afirma lo que estamos enseñando. Ajá. Ese está en Isaías 24. Dice, y esto es interesante porque este pasaje nos reafirma varias cosas. En primer lugar, nos reafirma que hay más de una prisión de maldad. Ya las mencionamos al principio. Hades, Seol, Abadón, que es lo mismo. Luego está el infierno, el abismo y el tártaro, que son lugares diferentes. Dice así Isaías 24, 21 al 22. Dice, Yahvé visitará al ejército de las alturas. Entonces aquí está hablando de ángeles, el ejército de las alturas, y a los reyes de la tierra. Aquí ya está hablando de seres humanos. Se amontonarán y quedarán encerrados presos en mazmorras, en plural. Entonces aquí la Biblia está enseñando de que hay varias prisiones de maldad. Y estas Mazmorra es prisiones de, cárcel. ajá, cárceles. Aquí se nos está hablando de varias cárceles de maldad. Y después dice, después de muchas generaciones serán visitados. Entonces dice, vamos a ver, ya visitará el ejército de las alturas en la tierra y se amontonarán, quedan encerrados presos en mazmorras. Después, bueno, sí, hay otro pasaje también que habla de que Satanás será arrojado a lo más profundo del Seol. Yo también estoy de acuerdo con vos en que el infierno está en el interior de la tierra. Perfecto. Bueno, José, creo que hemos visto varias cosas por hoy. Hay mucho para profundizar. Simplemente hacer un cierre, un repaso. Hay vida después de la muerte, hablamos del Seol y el equivalente griego es Hades como lugar intermediario. Vos hiciste mención también del abismo, ¿no? Hiciste mención que en el abismo están los demonios, que está el que tiene las llaves, que es el Abadón, que luego vamos a profundizar esto en el Apocalipsis, hay muy buena data sobre esto. El Tártaro, el lugar donde están los espíritus encarcelados, que está en estrecha relación con Génesis capítulo 6, un tema que también estudiamos, José. Vimos un poco y aludimos al lugar donde se encuentra, en dónde se encuentra, o a dónde, mejor dicho, el infierno. Y bueno, que estén ahí atentos para el próximo programa donde vamos a seguir desarrollando estos temas. ¿Quieres decir tus últimas palabras, José, para ir terminando? Quisiera contestar, aprovechando mis últimas palabras, para contestarle al hermano Samuel Trujillo, que nos hace una pregunta, porque él dice, entiendo que el pastor José Carlos cree en una generación preadámica, a diferencia de Jorge Carrillo. En ese sentido, ¿tienen consenso o alguna estimación de cuándo se creó el infierno? Bueno, lo que le pudiera contestar yo es, bueno, sí es cierto que esa es la postura que mía y la de Jorge, que son diferentes, pero la Biblia sí deja bien claro en Mateo 25 para qué fue creado el infierno. Exacto, Eh, Mateo 24, Mateo 25, 41. ajá, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, la respuesta es que Dios ya había creado el infierno antes de crear a Adán y Eva, porque Dios nunca había creado el infierno pensando en el ser humano, sino que fue pensado creándolo en los Satanás y sus ángeles, y fue por causa de la caída del hombre que el hombre será arrojado también ahí si se condena. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo, que fue creado antes del ser humano. Sí, efectivamente, porque no fue creado para el ser humano, justamente. Como vos Amén, decís, los ángeles fueron creados antes que el hombre. amén, Así que totalmente de acuerdo. No, no tiene mucho, por ahí no tiene mucho que ver entre la postura preadámica o no preadámica, ¿no? Es una cuestión que va más allá de eso. amén. Eh, Así que bueno, José, ¿qué te parece si finalizamos acá para que no se haga demasiado extenso? Y también Muchas gracias a dejamos todos.
dejamos las expectativas abiertas para el próximo jueves. Así que le agradecemos, hermanos, por estar acompañándonos en esta nueva edición, esta nueva temática que es acerca del infierno. Y no se pierda el jueves que viene a esta misma hora, por este mismo canal. El Señor los bendiga.